Hola amigos, saludos y sean bienvenidos a continuar la historia del mago Harry Dresden. Esto es Fantasía Audible. Capítulo 45. No había terminado de pronunciar el sonido de la R en Game Over antes de que Gray hubiera cruzado los 12 metros de espacio intermedio y estuviera encima de Ursial y el Genoscoa. Un segundo, Gray estaba allí de pie, con aspecto arrogante y expectante. Al siguiente, hubo un borrón en el aire y luego una criatura se abría paso a zarpazos por la espalda de Ursiel. Tenía aproximadamente el tamaño y vagamente la forma de un gorila, pero la cabeza sobre sus hombros podría haber pertenecido a algún tipo de híbrido horrible de hombre lobo y bulldog, y unas garras grotescamente alargadas remataban sus manos. Sus extraños ojos dorados eran los de Gray. Antes de que Ursiel pudiera darse cuenta de que estaba bajo ataque, la criatura Grey estaba ahorcajada sobre su espalda de oso, con los colmillos hundidos en la enorme joroba de músculo, sus mandíbulas de gran tamaño encajadas en su sitio. La enorme cosa oso se encabritó sobre sus patas traseras, solo para que Grey estirara sus brazos de longitud de gorila hacia su cabeza y hundiera garras de 25 centímetros, como dagas, en sus ojos. Ursiel y el Genoscoa soltaron un rugido de agonía que desgarraba los oídos. Giré el extremo pesado de mi báculo hacia Nicodemus y gruñí. Forzaré. El granizo voló hacia él como una bala, pero aunque el impacto de la traición de Gray todavía era evidente en su rostro, los soberbios reflejos de Nicodemus seguían en perfecto estado de funcionamiento, y se dejó caer en un balanceo lateral, esquivando el proyectil. Michael gritó. Harry. Y me tiró hacia un lado un instante antes de que un orbe de calor blanco absolutamente abrasador apareciera precisamente donde había estado mi cabeza. La ráfaga que desprendía era tan intensa que me chamuscó el pelo de ese lado de la cabeza. Giré la cabeza para ver a Ascher y Laciel levantando su otra mano, preparándose para lanzarme una segunda esfera. Tú encárgate de Nick, Jade. Parece justo, dijo Michael. Al fondo, Ursiel continuaba rugiendo y debatiéndose. No podía ver cómo le iba a Gray, pero Ursiel se estrelló fuera del escenario contra una exhibición que presentaba al menos una docena de estatuas de varios santos y figuras sagradas, reduciéndolas a escombros y esparciendo gemas fabulosamente valiosas en todas direcciones. La segunda esfera vino volando hacia mí y la contrarresté levantando mi báculo y gritando. Defendarius. Una amplia pared de fuerza brilló a la existencia frente a mí, y la esfera se estrelló contra ella y explotó en una nube de llamas que se extendió a lo largo y ancho de su superficie, como si buscara una forma de rodearla. El calor era viciosamente intenso, y una cantidad suficiente habría quemado el escudo. Pero era una cuestión de volumen. Ascher me había atacado con precisión e intensidad quirúrgicas. Yo la había contrarrestado con potencia bruta, usando un escudo lo suficientemente grande como para esparcir el calor sobre un área lo suficientemente amplia como para evitar que lo atravesara quemándolo. Ascher soltó un gruñido de frustración y lanzó otra esfera. Su pensamiento era obvio. Si podía seguir vertiendo fuego sobre mí y obligarme a mantener escudo tras escudo contra él, eventualmente podría o bien atravesarlo o bien agotar mi capacidad para seguir manteniéndolo. Habría aceptado esa pelea contra muchos practicantes. Hay relativamente pocos magos en el Consejo Blanco que puedan seguirme el ritmo en términos de pura potencia mágica. Pero aunque hay muchos magos que podrían agotarse golpeando mis escudos, yo tenía la intuición bastante sólida de que Ascher podía seguir lanzando fuego hasta que yo fuera un montón jadeante en el suelo, especialmente con el conocimiento y la experiencia de Laciel respaldándola. Peor aún, Laciel me conocía por dentro y por fuera. O al menos, me había conocido. Así que era hora de usar algunos trucos que había desarrollado desde que nos separamos. En el pasado, había usado anillos diseñados para almacenar un poco del exceso de energía cinética cada vez que movía el brazo. Luego podía liberar la energía guardada toda en un solo lugar con un efecto bastante devastador cuando realmente necesitaba hacerlo. No había tenido los recursos necesarios para hacer anillos nuevos, pero había tallado el mismo hechizo en mi nuevo báculo de mago. 77 veces. No era tan práctico como lo habían sido mis anillos por capas. En lugar de estar dividida en múltiples unidades, la energía del hechizo estaba toda almacenada en un solo depósito, así que solo tenía un disparo. Pero era uno de los grandes.
Así que, mientras otra esfera al rojo vivo salpicaba en llamas contra mi escudo, giré el extremo posterior del báculo, donde estaban tallados los hechizos de almacenamiento de energía, hacia Asher, enfoqué mi concentración en el escudo, afiancé mis pies y grité: Arietius. El báculo corcoveó en mis manos como algo vivo y empujó mis zapatos varios centímetros por el suelo mientras la energía almacenada se desataba y se clavaba en la parte posterior de mi escudo. Por un segundo, me preocupé por si el báculo se hacía añicos. Nunca lo había intentado con tanta energía almacenada, y siempre existía la posibilidad de que hubiera excedido la tolerancia de diseño del hechizo en algún punto. Si lo hubiera hecho, yo sería el centro de mi propia explosión espectacular y astillada. Pero mi trabajo era bueno y el báculo funcionó a la perfección. Sostuve la estructura del escudo y dejé que la energía del báculo lo impulsara hacia adelante, hacia Asher, y de repente una pared invisible grande, obdurata y extremadamente sólida corría hacia ella como un tren de carga que se aproxima, dejando un rastro de fuego a su paso. Yo nunca había bajado el escudo, y mis acciones habían sido oscurecidas por todo el fuego que lo corroía, así que Asher reconoció el peligro un segundo demasiado tarde, y ahí fue donde se mostró su inexperiencia. Podía tener poder real y un don con el fuego, pero en una pelea no hay tiempo para pensar en hechizos y contrahechizos. O has hecho los deberes o no los has hecho, y a pesar de la ventaja de tener a Laziel en su bando, Asher no estaba preparada para algo como esto. Estaba centrada enteramente en el ataque, no en protegerse a sí misma también, y no pudo dar con una respuesta a tiempo. La pared la golpeó con la misma fuerza que un camión de la basura que se aproxima, y la lanzó fuera del velo de niebla púrpura que se aferraba a su forma desnuda. Salió volando fuera del escenario en un molinillo de extremidades agitándose, y se estrelló contra una exhibición de túnicas y vestimentas eclesiásticas particularmente finas, la mayoría de las cuales estallaron en llamas cuando la vaina de calor reluciente alrededor de su cuerpo las rozó. Mientras eso sucedía, la luz en la gran bóveda cambió. El fuego en las manos de las dos estatuas triples se transformó en grandes hogueras escarlatas de aspecto peligroso, pintándolo todo en tonos de sangre repentina. Lancé una mirada a las estatuas, y sus bocas se movían. No salían voces, pero las malditas cosas estaban hablando y un instinto primario me dijo que había pasado. La destrucción injustificada de parte de la colección había activado algún tipo de alarma automática. Y todos estábamos de pie, más o menos, en una enorme prisión para las sombras de los muertos. Michael y Nicodemus, mientras tanto, estaban enfrascados en un furioso intercambio de golpes. Amoraxius brillaba como un faro, y su poder zumbante llenaba el aire. La sombra de Nicodemus bailaba, amenazaba y oscurecía su forma mientras él se movía como algún líquido aceitoso y venenoso, con su espada parpadeando. Pero yo ya había visto todo eso antes. Nunca había visto a Michael yendo a por todas. Michael era un tipo grande, de complexión ancha y fuerte, y el contraste entre él y Nicodemus era impactante. Hay un viejo axioma en la lucha que dice que un hombre grande y bueno vencerá a un hombre pequeño y bueno. La ventaja obtenida al tener una altura superior, alcance y una mayor masa física y potencia es innegable, y por primera vez, vi a Michael usándolo todo. Golpe tras golpe llovía sobre Nicodemus, un ataque furioso, y el hombre más pequeño no tuvo más remedio que ceder ante el asalto, siendo empujado paso a paso hacia atrás ante la embestida del caballero de la espada. Su hoja más ligera logró lanzarse una vez, luego dos, pero cada vez Michael giraba su cuerpo para recibir el golpe en su cota de malla, confiando en que la armadura que Charity había forjado para él lo protegería. Y así fue. Él seguía avanzando, y ninguno de sus golpes estaba destinado a herir o incapacitar. Amoraxius barría hacia la cabeza de Nicodemus, su garganta, su vientre, su corazón, y cualquiera de los ataques podría haber asestado una herida mortal. Eché un vistazo hacia donde estaba Asher, quien por lo que yo sabía, estaba en llamas. Pensé en ir allí y asegurarme de que se quedara en el suelo, y me hizo sentir lo suficientemente enfermo como para decidir que todavía no estaba tan perdido. Además, por peligrosa que fuera, no le llegaba ni a la suela de los zapatos a Nicodemus. Michael lo tenía contra las cuerdas. Esta era nuestra oportunidad de acabar con ese monstruo.
Michael empujó a Nicodemus hasta el borde del escenario, hasta que el enariano tuvo que girar con un gruñido y saltar al suelo de abajo. Se encogió en una voltereta y volvió a levantarse, tan ágil como un acróbata. Y yo lo alcancé con otro granizo antes de que pudiera darse la vuelta y verlo venir. No había tenido tiempo de reunir tanto hielo como el que usé en los dos primeros, pero el granizo que lo golpeó era del tamaño de una manzana muy grande y se movía considerablemente más rápido que una bola rápida de las grandes ligas. No se rompió al impactar. Nicodemus sí lo hizo. Hubo un golpe húmedo de impacto cuando le dio en el lado izquierdo, debajo de las costillas, y se puso de puntillas por la reacción, con su cuerpo arqueándose hacia un lado en un arco de dolor. Luego se tambaleó hacia un lado y cayó sobre una rodilla. Michael dio 2 pasos y saltó desde el escenario, con la espada sujeta sobre su cabeza, y la descargó sobre Nicodemus como el hacha de un verdugo. Ningún poder demoníaco o ángel caído podría salvar a Nicodemus de ese golpe, asestado por ese hombre, con esa espada. Nick se salvó por puro nervio. Mientras Amoracchius caía, Nicodemus, con el rostro retorcido de dolor, levantó no su espada para bloquearla de Michael, sino el santo grial. Michael soltó un grito y giró las caderas, desviando su hoja hacia un lado, y el golpe pasó de largo por Nicodemus sin tocarlo. Michael aterrizó desequilibrado y cayó en una pesada rodada. Desde el suelo, Nicodemus lanzó su delgada hoja hacia la espalda de Michael y hundió la punta en la parte posterior de uno de sus muslos. Michael gritó de dolor y se puso en pie pesadamente, favoreciendo su pierna herida. Nicodemus se levantó, con sus ojos oscuros brillando, sosteniendo su brazo izquierdo pegado a las costillas, donde el granizo le había golpeado, favoreciendo ese lado y moviéndose con rigidez. Se giró para asegurarse de que podía vernos a ambos, a Michael y a mí, y tuvo problemas visibles para desplazar su peso. Estaba herido, pero ni de lejos lo suficientemente herido para mi gusto. Llamé a otro granizo hacia mi báculo. Lo levanté y apuntí. Nicodemus levantó el grial de nuevo, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras lo sostenía entre él y yo como un rehén. «Cuidado, Dresden», dijo. «¿Estás dispuesto a aceptar semejante pérdida?» «Sí», dije, y gruñí. «Forzaré». De nuevo, enviando otro granizo hacia él. Los ojos de Nicodemus se abrieron de par en par, pero giró su cuerpo para proteger el grial, y el granizo le golpeó en el omóplato derecho. Soltó otro grito sin aliento, y entonces una negrura repentina lo envolvió y una marea de sombras se lo llevó. «Michael», dije, y me apresuré al lado de mi amigo. Los ojos de Michael estaban ocupados, recorriendo de izquierda a derecha, buscando a Nicodemus. Se giró para que yo pudiera ver la herida. Era una estocada, estrecha pero profunda. No había una cantidad excesiva de sangre manchando la pernera de sus vaqueros, y no creía que hubiera tocado la arteria. «¿Qué ha pasado ahí?», pregunté. «¿Se ha ido?» No estoy seguro», dijo Michael. Nunca lo había visto obligado a huir antes. «Deberíamos acabar con él». «De acuerdo», dijo Michael. «¿Cómo?» «Simplemente se ha ido volando». «Dame un minuto», dije, y sentí que enseñaba los dientes en una sonrisa. «¿Cómo está la pierna?» «He tenido peores», dijo Michael, con voz tensa. Desplazó su peso, probando la pierna, y soltó un siseo. Pero aguantó su peso. «Solo es una herida superficial». «Sí», dije. «No es más que un rasguño». «Vamos, nenaza». Él parpadeó y me miró. «¿Nenaza?» «Oh», dije. No estabas citando la película. «Lo siento». «¿Película?» «Los caballeros de la mesa cuadrada». «Nicodemus todavía tiene el grial». Suspiré. «Olvídalo». Desde el otro lado del anfiteatro, se oyó un estruendo de piedra colapsando, y miré hacia arriba a tiempo para ver un par de juegos de columnas corintias cayendo, acompañadas por los furiosos rugidos de Ursiel. «Entonces», dijo Michael, «para que quede claro, Grey está de nuestro lado». «Sí. Lo contraté antes de que esto empezara. Pero mató a la señorita Valmont». «No, no lo hizo», dije. Le mintió a Nicodemus. «Debe de estar fuera de la bóveda en algún lugar, esperándonos». Michael parecía desconcertado. «Oh. Aún así. No me gusta ese hombre». «Oye, estamos vivos ahora mismo». «Cierto», dijo.
Respiró profundamente. Y si ha mantenido la fe contigo, deberíamos ayudarlo. En ese momento, Ursiel se puso sobre sus patas traseras. Gray seguía en esa misma forma monstruosa, y seguía agarrado. Los ojos físicos del Genosqua eran una ruina sangrienta, pero los brillantes orbes verdes de Ursiel estaban furiosos y resplandecientes. La gigante cosa oso rugió, un sonido garantizado para acechar mis pesadillas, si vivía lo suficiente para tener alguna, y se desplomó hacia atrás, contra otra columna corintia, intentando aplastar a Gray contra ella. Cayeron con otro estruendo enorme y una lluvia de gemas relucientes. El sonido del impacto fue, simplemente jodidamente inmenso. El tipo de ruido que asocias con la demolición de edificios, no con una pelea. Tragué saliva. Sí. Supongo que deber. Me detuve, mientras un frío que no tenía nada que ver con el movimiento de las moléculas me subía por la columna vertebral. Conocía esa sensación. La había tenido antes, cuando estaba rodeado de espectros hostiles, allá cuando estaba mayormente muerto. Era una sensación espeluznante y totalmente desagradable que se acumulaba a su alrededor como el calor corporal, lo cual podría no ser gran cosa en el mundo físico. Los espectros a menudo no podían interactuar con el reino material, o solo podían hacerlo de formas específicas y limitadas. Pero no estábamos en el mundo físico. Esto era el Never Never, el inframundo, y aquí abajo las formas espirituales serían tan reales y tan mortales como los enemigos físicos. De hecho, mucho más. De hecho, teniendo en cuenta cuántos monstruos verdaderamente horribles habían matado los diversos héroes griegos, Hades podría tener un equipo de guardianes muy desagradable. El tipo podría ser, de hecho, el único en el universo que realmente podría dar la orden deliberada al Kraken. Pero ¿por qué vendrían hacia nosotros? Quiero decir, el tipo me había deseado lo mejor. Claro, no había intervenido, pero... Miré hacia los labios móviles de las estatuas y me estremecí. ¡Oh, mierda! ¿Qué? Preguntó Michael. Creo que hemos activado algún tipo de sistema de seguridad automático, dije. Creo que hay un montón de espíritus peligrosos de camino hacia nosotros ahora mismo. Entonces deberíamos irnos. A toda prisa. Vamos a por Gray y larguémonos. Ambos nos giramos y empezamos a movernos hacia Gray. La máxima velocidad de Michael era un trote, pero no había dado ni una docena de pasos antes de que un grito de pura furia se elevara detrás de mí. Dresden. Aulló la Ciel a través de la boca de Ascher. Miré hacia atrás para ver una forma levantándose del pequeño infierno que consumía la exhibición de vestimentas, con los ojos violetas resplandecientes brillando. Plantó los pies y pareció inhalar, y las llamas a su alrededor de repente bajaron de intensidad y ardieron con el mismo tono feo de púrpura que sus ojos. El olor a azufre llenó el aire. ¡Oh, mierda!, susurré. Y entonces, una lanza de puro fuego infernal rugió hacia mí. Capítulo 46. No hubo tiempo para pensar. Actué por instinto. No podía proteger contra una ráfaga de llama infundida con el Fire, la versión demoníaca del Soul Fire. El fuego infernal aumentaba enormemente el potencial destructivo de la magia. Cuando la sombra de la Ciel había estado dentro de mí, lo había usado. Si hubiera tenido mi último brazalete de escudo, podría haber desviado la mayor parte, pero incluso eso no habría sido suficiente para detenerlo en seco. No podía contrarrestarlo con invierno. Si lanzaba hielo para detener el fuego, formaría un vapor, y el fuego infernal fluiría directamente hacia ese vapor y continuaría su camino. El mismo resultado, solo que yo terminaría cocido al vapor en lugar de asado. Una o dos veces en mi vida, había sido capaz de abrir una senda frente a mí lo suficientemente rápido como para desviar un ataque entrante lejos de mí, hacia el Never Never o hacia algún otro lugar del mundo mortal. Pero desde aquí, en la bóveda asegurada, no había forma de que pudiera abrir una senda, no hasta que volviera a salir más allá de la primera puerta. El fuego ya era bastante difícil de manejar. Infúndelo con fuego infernal y era casi imparable. Así que ni siquiera intenté detenerlo. En su lugar, lo redirigí. Mientras el ataque se lanzaba hacia mí, levanté mi báculo con la mano derecha, girándolo de un lado a otro frente a mi cuerpo en un giro en forma de 8 y envié mi voluntad corriendo a través del báculo, infundida con Soul Fire para contrarrestar el fuego infernal del ángel caído, gritando.
Ventas Kiklis. Un torrente de viento aullante y giratorio salió disparado de mi báculo, espiralando estrechamente sobre sí mismo justo cuando el fuego infernal lo alcanzaba. Hubo un destello de luz, una detonación atronadora y el olor penetrante del ozono cuando las dos energías diametralmente opuestas se encontraron y lucharon. El vórtice giratorio de viento atrapó el fuego violeta y lo dobló hacia el techo distante de la bóveda, oscilando de un lado a otro, como un geyser de llamas sobrenaturales. El esfuerzo para controlar ese viento fue tremendo, pero aunque el fuego llegó a escasos palmos de mí, la ráfaga de aire alejándose de mi cuerpo evitó que el estallido térmico me cocinara donde estaba. Mi defensa llevó todo el poder del impacto hasta el techo de la caverna, donde salpicó, bailó y se extendió en vastas olas circulares. En realidad, era condenadamente hermoso. Ascher soltó un breve gruñido de frustración mientras lo último del ataque destellaba hacia arriba. Liberé el hechizo de viento pero mantuve mi báculo girando lentamente, listo para contrarrestar una segunda vez si tenía que hacerlo. Ascher todavía tenía mucha rabia ardiendo en ella, y echó mano de ella para reunir más fuego en sus manos. No lo hagas, Ana, llamé. No vas a vencerme. No tienes lo que necesitas. Hijo de perra engreído, dijo ella. Tengo todo lo que necesito para encargarme de ti, guardián. Dios, fui una estúpida al pensar que eras diferente al resto de ellos. Aquí está la diferencia, dije. Retírate. Vete. Te dejaré hacerlo. Ella soltó una breve risa incrédula. ¿Es que no tiene fin el ego del Consejo Blanco? Preguntó. ¿Crees que puedes elegir quién va a vivir y quién va a morir? Decidir todas las reglas bajo las que todos los demás van a vivir. Las reglas están ahí por una razón, Ana, dije. Y en algún lugar profundo de tu interior, lo sabes. Pero esto no se trata de las leyes de la magia o del Consejo Blanco. Se trata de ti y de mí, y de si sales o no viva de esta bóveda. Intenté suavizar mi voz, para sonar menos asustado y enojado. Esa cosa dentro de ti está empujando tus emociones. Manipulándote. Ella puede mostrarte ilusiones tan reales que no puedes notar la diferencia sin recurrir a tu visión. ¿Te dijo eso? Ascher me miró sin decir nada. No estaba seguro de que me hubiera oído. Infiernos. Si la Ciel estaba dentro de la cabeza de Ascher, retorciendo sus percepciones con ilusiones en este momento, es posible que ni siquiera me hubiera escuchado. No puedes haber tenido su moneda por mucho tiempo. Un par de semanas. Un mes. Tengo razón. No pretendas que me conoces, escupió ella. Tienes razón, dije. No te conozco. Pero conozco a la Ciel. Yo tuve esa moneda hace tiempo. La tuve dentro de mi cabeza durante años. Sé cómo es ella, la forma en que puede retorcer las cosas. Ella no lo hace, dijo Ascher. Conmigo no. Ella me ha dado poder, conocimiento. Me ha enseñado más sobre la magia en las últimas semanas que cualquier mago en toda mi vida. Negué con la cabeza. La magia de fuego se trata de pasión, anda. Y sé que debes tener mucha rabia acumulada. Pero tienes que pensar más allá de eso. Ella no te ha hecho más fuerte. Solo ha acumulado tu ira para alimentar tu fuego. Nada es gratis. Ascher soltó una risa amarga. Estás asustado, Dresden. Admítelo. Tengo acceso a un poder que me hace peligrosa y tienes miedo de lo que puedo hacer. Y, justo ahí, ella me mostró la diferencia fundamental entre nosotros. Yo amaba la magia por sí misma. Ella no. El arte puede dar mucho trabajo, y a veces puede ser tedioso, e incluso doloroso a veces, pero al final del día, lo amo. Amo su enfoque, la disciplina, el equilibrio. Amo trabajar con la energía y explorar lo que se puede hacer con ella. Amo la tensión acumulada de un hechizo, y la claridad de enfoque casi dolorosa requerida para concentrar esa tensión en un efecto. Amo la práctica tanto como la teoría, la investigación, experimentar con nuevos hechizos, enseñar a otros sobre la magia. Amo colocar hechizos en mis diversas piezas de equipo mágico, y sobre todo, amo cuando puedo usar mis talentos para marcar una diferencia en el mundo, incluso cuando es solo una pequeña. Ascher disfrutaba haciendo estallar cosas y quemándolo todo. Era buena en ello. Pero no amaba su talento por el milagro que era. Simplemente amaba lo que podía hacer con él.
Y eso la había llevado aquí, a un lugar donde tenía un poder tremendo, pero no la mentalidad adecuada para entender las consecuencias y permutaciones de usarlo. O al menos no donde lo necesitaba, en lo profundo de sus huesos. Para empuñar un poder como el que poseía actualmente, necesitaba entenderlo a nivel de instinto visceral, habiendo asimilado el arte tan enteramente que toda la realidad de usarlo le viniera sin pensamiento consciente. Era la razón por la que prácticamente cada vez que había usado magia en los últimos días, había sido para destruir algo, o para proteger su propio pellejo de las consecuencias inmediatas de su propio poder. Era la razón por la que no había dedicado la práctica necesaria para enfrentarse a alguien con una amplia gama de habilidades. Era la razón por la que se había centrado exclusivamente en atacarme, descuidando sus propias defensas unos momentos antes. Era la razón por la que le había dicho que sí al ángel caído que ahora estaba volviendo locas sus emociones. Y era también la razón por la que no había pensado en las consecuencias de desatar tanta destrucción elemental en un área grande pero, en última instancia, cerrada. Asher tenía talento, pero no había tenido el entrenamiento, la práctica o la mentalidad que necesitaba para vencer a un profesional. Tengo miedo, le dije. Tengo miedo por ti. Has tenido un camino difícil, Ana, y lamento muchísimo que te haya pasado. Por favor, simplemente vete. Por favor. Sus ojos se entrecerraron, su rostro se enrojeció y dijo, con las palabras cortantes. Bastardo condescendiente. Guarda tu lástima para ti mismo. Y entonces, con un grito, envió otra lanza de fuego infernal hacia mí, redoblada en fuerza. De nuevo, la atrapé con un ciclón conjurado e infundido con Soulfire, aunque el esfuerzo fue aún más tremendo. De nuevo la envié en espiral hacia el techo, pero esta vez la envié toda a un solo punto. Incluso antes de que lo último del fuego infernal hubiera chocado contra el techo, caí sobre una rodilla, levanté mi báculo y extendí el escudo más fuerte que pude proyectar, poniéndolo entre Asher y yo. Fue una maniobra de distracción calculada por mi parte, dándole algo que ella no estaba psicológicamente equipada para ignorar. Ella me gritó, con los ojos furiosos, reuniendo más fuego en sus manos, viendo solo un objetivo pasivo, debilitado y caído sobre una rodilla, uno al que podría hacer pedazos con un tercer y último golpe. Pero yo vi los ojos brillantes de la Ciel abrirse de par en par con repentina consternación y comprensión, cuando la caída alcanzó su propia comprensión de las consecuencias unas fracciones de segundo demasiado tarde para que sirviera de algo. Un instante después, varios cientos de toneladas de roca fundida y al rojo vivo, arrancadas de la tierra sobre nosotros por el propio ataque infundido de fuego infernal de Asher, se desplomaron sobre ella. El ruido fue terrible. La destrucción fue espantosa. Piedras calientes y brillantes rebotaron en mi escudo y luego comenzaron a apilarse contra él, empujándome y obligándome físicamente a retroceder por el suelo. El montón me empujó unos buenos 6 metros a través del suelo del anfiteatro, con Michael cojeando frenéticamente un par de metros por delante de mí, agachándose para aprovechar la protección de mi escudo. Después de unos segundos, la caída de piedra se volvió menos violenta y aleatoria, y bajé mi escudo con un jadeo de esfuerzo. Me quedé justo donde estaba, sobre una rodilla, inclinado hacia adelante por la cintura, luchando por recuperar el aliento, agotado por los esfuerzos de los últimos momentos. La bóveda también estaba dando vueltas y vueltas. Cuando había empezado a hacer eso, el aire se había vuelto espeso por el polvo, el calor y el olor a azufre. La mitad del maldito anfiteatro había sido sepultada por la roca caída. Una de las estatuas enormes estaba cubierta hasta los muslos. Y Ana, Asher y la Ciel habían desaparecido. Unas últimas piedras cayeron, resonando sobre el desastre, rebotando. Noté, vagamente, que sus arcos no se veían como deberían. La gravedad era, de hecho, algo más pesado aquí que en el mundo físico. Era tan pesada, de hecho, que pensé que simplemente podría cerrar los ojos y quedarme en el suelo. Harry, susurró Michael. Lo siento por eso, Ana, me oí murmurar. Lo siento. Michael puso su mano en mi hombro. Harry, ¿estás bien? Negué con la cabeza y señalé débilmente la roca caída con una mano. Campanas del infierno, Michael. Eso ni siquiera fue una pelea. Fue simplemente un asesinato. Ella no era un monstruo. Solo tomó una mala decisión. Dejó entrar a esa cosa Y.
Simplemente apretó sus botones. La condujo. Es lo que hacen, dijo Michael en voz baja. Podría haber sido yo allí, si no fuera por la gracia de Dios, ahí iría Harry Dresden. Michael cojeó hasta ponerse frente a mí, me dio un ligero golpe en la mejilla y dijo. No tenemos tiempo para esto. Reflexiona después. Hablaremos de ello más tarde. Levántate. El golpe no dolió, pero me sobresaltó un poco y me hizo sacudir la cabeza. El agotamiento inmediato de manejar tanto poder empezó a desvanecerse, y me sacudí el letargo que lo acompañaba. El frío feo y punzante seguía acercándose. Harry, dijo Michael, ¿estás conmigo? Dolor de cabeza, murmuré. Y entonces me di cuenta de lo que eso significaba. El pendiente de Mav ardía como una pequeña estrella helada en mi oreja, y mi cabeza estaba empezando a palpitar de todos modos. Me estaba quedando sin tiempo. Y a menos que pudiera llevar a todos de vuelta a la primera puerta y abrir la senda de regreso a Chicago, el tiempo se estaba agotando para todos los demás también. Planté mi báculo y me obligué a ponerme en pie. Me sentía crujiente, pesado y cansado, y no podía permitir que eso importara. Todo volvió a enfocarse, y me limpié algo caliente y húmedo de los ojos. Vale, dije. Vale. Vamos a por Grey y salgamos de aquí. En ese momento, algo que parecía vago y delgado, y tenía enormes alas de murciélago, cruzó el aire hacia nosotros desde el otro lado del anfiteatro. Una de sus alas falló, y cayó del aire, golpeó el suelo de mármol y empezó a rebotar. La forma rodó varias veces y, cuando se detuvo, Grey estaba allí tumbado con aspecto aturdido. La mitad inferior de su cara, así como sus manos y antebrazos, estaban empapados de sangre escarlata. Michael, dije. Nos movimos juntos, poniendo a Grey en pie entre los dos, y emprendimos el regreso hacia la entrada de la bóveda, rodeando el calor infernal que desprendían los escombros. Grey, dije, ¿qué ha pasado? Se volvió listo y cambió a una forma menor, dijo Grey. Mis mandíbulas resbalaron. Pero algo le entró en los ojos y me desenganché antes de que pudiera invertirme la presa. Desde algún lugar detrás de nosotros llegó el rugido furioso del Genoscoa y el estruendo de otra columna cayendo. Luego otro rugido, dolorido, que se volvió más profundo en el registro a medida que el Genoscoa asumía de nuevo la forma de demonio de Ursiel y se levantaba sobre sus patas traseras, apareciendo a nuestra vista. Al hacerlo, su cabeza quedó a casi 6 metros del suelo, y aunque estábamos a mitad de camino por las escaleras del anfiteatro, los ojos brillantes de Ursiel y las cuencas oculares arruinadas y sangrientas del Genoscoa estaban al nivel de los míos. El oso demonio abrió las fauces y rugió furioso. Parece cabreado, chillé. Ciertamente espero que sí, dijo Grey, arrastrando un poco las palabras. Apenas aguantaba su propio peso y sus ojos seguían pareciendo vagos. Dame un segundo, estaré bien. Ursiel volvió a caer sobre sus 6 patas y empezó a avanzar hacia nosotros. Cojeaba de la pierna que Michael le había cortado, pero no colgaba floja como debería haberlo hecho. Campanas del infierno, se recuperaba rápido. Valmont, le dije a Grey. ¿Dónde está? La envié de vuelta a la primera puerta, dijo Grey, con tus juguetes mágicos. Eso es, le dije a Michael. Estás herido. Grey está aturdido. Llévalo de vuelta a la primera puerta y hazlo lo más rápido que puedas. Michael apretó las mandíbulas. No puedes luchar contra Ursiel solo, Harry. No puedes ganar. No necesito luchar contra él, dije. Solo necesito compraros tiempo a los dos para que os despejéis. Confía en mí. Estaré justo detrás de vosotros. Michael cerró los ojos un segundo y luego me asintió rápidamente y cargó con el peso de Grey más a fondo. Que Dios esté contigo, amigo mío. Aceptaré cualquier ayuda que pueda recibir, dije, y me detuve en lo alto de las escaleras del anfiteatro, mientras Michael medio llevaba a Grey de vuelta por donde habíamos venido. Mi cabeza palpitaba. Saqué el cuchillo envainado de mi manga y lo dejé caer en el bolsillo del guardapolvos junto con mi revólver de gran tamaño, luego revisé la sábana para asegurarme de que estaba segura. Desde el fondo más alejado de la bóveda, oí que algo soltaba un grito con un sonido extrañamente ventoso, y la sensación de frío a mi alrededor se volvió más y más intensa, ganando un elemento de terror psíquico e irracional que lo acompañaba.
Un instante después, otros gritos hicieron eco del primero, y la sensación de pánico irreflexivo aumentó. Mi corazón se aceleró a un ritmo frenético y mis extremidades se sentían temblorosas y débiles. Las sombras venían. Ursiel soltó otro rugido furioso y entonces el oso cornudo de 6 metros y del tamaño de un tanque de batalla principal arrancó en una carrera pesada mientras subía las escaleras hacia mí, con los colmillos al aire, con intención de causar estragos. Y en lugar de darme la vuelta para huir como una persona cuerda, blandí mi báculo con una mano, le hice el gesto del dedo con la otra y grité. Yoji. Aquí estoy. Ven a por un poco. Capítulo 47. Ursiel era demasiado grande para pelear. Mira, la gente se pasa la vida diciendo que el tamaño no lo es todo, y que cuanto más grandes son, más fuerte caen, pero probablemente quienes dicen eso nunca se han enfrentado a un oso demonio que carga con un tamaño tal que debería haber estado en la pantalla de un cine al aire libre. Como adaptación defensiva, el tamaño puro es un ganador. Es un hecho. Pregúntale a un elefante. Pero, como adaptación de caza, el tamaño solo es bueno cuando las cosas que cazas también son enormemente grandes. Los depredadores exitosos no son necesariamente más grandes que las presas que abaten. Están mejor armados y tienen el tamaño justo para hacer el trabajo si lo hacen bien. Demasiada mole y una presa ágil puede escapar, dejando al cazador menos capaz de manejar una amplia gama de objetivos. Grey había hecho algo brillante al cegar al Genoscoa. Le había obligado a depender de los ojos de Ursiel. Eso significaba, al parecer, que tenía que permanecer en esa forma de oso gigante para hacerlo. Si el Genoscoa hubiera podido perseguirme en su forma natural, me habría atrapado y despedazado en poco tiempo. Lo había visto moverse. El oso podía ser una masa irresistible de músculo, garras y colmillos, pero yo tenía algo de experiencia con criaturas muy grandes en movimiento, y había aprendido un hecho importante sobre ellas. No tomaban bien las curvas. Ursiel se acercó y dio un pequeño salto, un movimiento tan parecido a una acometida como algo de ese tamaño podía manejar, y yo me lancé a un lado. Harry Dresden, mago, podría haber estirado la pata allí mismo. Pero Sir Harry, el caballero de invierno, esquivó las patas aplastantes y las fauces chasqueantes por un margen minúsculo, retrocedió varios metros de un salto y gritó. ¡Olé! ¡Toro! Ursiel volvió a rugir, pero su cabeza giró hacia las formas que se retiraban de Michael y Grey. Ursiel no era un genio táctico, por lo que había visto, pero tanto él como el Genoscoa eran depredadores, y Michael y Grey estaban heridos y vulnerables. Podía atraparlos y despacharlos fácilmente y luego cazarme a mi antojo, como un gato lidiando con tantos ratones problemáticos. Así que levanté mi báculo, lo apunté al oso demonio y grité. ¡Fuego! La ráfaga de fuego que le envié no fue gran cosa. No tenía ganas de desmayarme por agotamiento en ese momento, y tanto el Genoscoa como Ursiel habían mostrado una resistencia problemática a mi magia. Ese no era el punto. La mini explosión de llamas golpeó al oso en un lado de la nariz, y aunque no abrazó la carne, chamuscó algunos pelos y apuesto a que escoció como el infierno. La cabeza del oso se giró violentamente hacia mí y avanzó un paso. Luego, los ojos brillantes se encendieron y volvió a girarse hacia los hombres heridos, que ahora salían de la bóveda. El conflicto de voluntades entre el Genoscoa y el ángel caído era casi visible. «Cielos», dije, en el tono más molesto que pude. «Apestas, general, apuesto a que River Shoulders no estaría tan desgarrado y confuso ahora mismo». Eso fue suficiente. El gran oso se giró hacia mí y se lanzó a un movimiento instantáneo y salvaje, y de nuevo escabullí fuera de su alcance a un par de centímetros de ser convertido en purga. Corrí unos metros más hacia un lado, poniendo una de las vitrinas entre nosotros. No se molestó en rodearla. Simplemente se estrelló directamente a través de ella, esparciendo oro y joyas por todas partes, y por poco me redecoran la cabeza con una columna de mármol que caía. Resbalé, recuperé el equilibrio y seguí moviéndome, obligando al enorme oso a seguir girando lateralmente si quería perseguirme. Fue así durante 1 siglo y medio subjetivo, y quizás 30 segundos objetivos. Varias armaduras fueron aplastadas y esparcidas cuando una enorme pata reluciente destrozó la columna de mármol que sostenía el techo de su área de exhibición.
Media docena de piezas de arte que podrían haber sido huevos Fabergé en delicadas jaulas de oro fueron aplastadas cuando un golpe de mazo falló por centímetros. En un momento dado, recogí un diamante tallado del tamaño de mi puño, grité. «Toma una roca». Y lo lancé a la nariz de Urciel antes de lanzarme detrás de otra exhibición, esta de textos sagrados raros, con media docena de Biblias de Gutenberg como pieza central. Y entonces sucedió algo aterrador. Los rugidos se detuvieron. Me quedé helado al instante. Todo se volvió silencioso, excepto por el sonido de las llamas en las manos de las estatuas gigantes, y una creciente marea de gemidos y aullidos aterradores que se acercaban constante e inquietantemente desde la parte trasera de la bóveda. Algo hizo un sonido metálico. Como el sonido que haría un pie enorme si su dueño ciego pateara accidentalmente una gema caída contra algo hecho de metal precioso. ¡Oh, mierda! Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había escombros esparcidos por cada centímetro de suelo a mi alrededor durante 15 metros en todas direcciones. Había olvidado que la naturaleza bestial de Urciel no era la única con la que tenía que lidiar. El intelecto del Genoscua también había estado trabajando detrás, y me habían engañado. El Genoscua había estado intentando atraparme y matarme, seguro, pero también había estado cubriendo intencionalmente el suelo a nuestro alrededor con detritos para que no hubiera forma de que yo pudiera moverme sin hacer ruido. Entonces no necesitaría ojos para atraparme y matarme. «Pequeño mago», retumbó la voz del Genoscua. Tenía una cualidad extrañamente modulada. Venía de detrás de un velo, tal vez, y no podía aislar la dirección de su origen. «Voy a arrancarte la cabeza de tu flaco cuello. Voy a disfrutarlo». Tenía algún material que podría haberle arrojado, pero no me atreví a hablar. De todos modos, habría sonado aterrorizado. Los aullidos y la presencia espeluznante de las sombras continuaron acercándose y volviéndose más intensos, y mi corazón latía lo suficientemente fuerte como para sacudir mi pecho. Mantuve mis pies perfectamente quietos e intenté girar la cabeza sin rozar mi ropa en absoluto, escaneando en busca del Genoscua. No podía verlo, pero su voz estaba cerca. Sabía que solo tendría una oportunidad para moverme. Si no lo hacía bien, me alcanzaría y haría exactamente lo que dijo que haría, y una sensación extraña y revoloteante se deslizó por mi cuello al pensarlo. Tenía que saber dónde estaba. «Arrancarte la cabeza como una gorra, pequeño mago», retumbó el Genoscua, haciendo una pausa para escuchar entre cada frase. «Beber tu sangre. Como una botella de refresco». Esa imagen fue tan vívida que casi suelto una risita nerviosa. Me contuve justo a tiempo y cerré los ojos, escuchando tan fuerte como pude. Podía oír sonidos pequeños y débiles. Escombros crujiendo. Peso desplazándose sobre una pila de gemas derramadas. Pero todo tenía el mismo tono distorsionado que la voz del Genoscua, imposible de localizar. «Deja de comportarte como una presa, Harry, y usa tu cerebro». Bien. El Genoscua no podía oírme y no podía saber exactamente dónde estaba, pero tarde o temprano, si me quedaba quieto, me encontraría. Si murmuraba la palabra de un hechizo para velar mi propio movimiento, él también la oiría. Mi cabeza palpitante ya estaba bajo suficiente presión como para no atreverme a intentar usar magia sin una expresión verbal. Podía hacerlo, pero la retroalimentación psíquica era devastadora y lo último que necesitaba era cometer un error y eliminarme a mí mismo para él. Incluso usar mis sentidos mágicos podría delatarme. El Genoscua era un practicante en cierto modo, y bien podría ser capaz de sentirme extendiendo mi aura para detectar energía a mi alrededor. Las sombras se acercaban, y el aire en la bóveda se había vuelto incómodamente cálido con el calor de la roca fundida. El aire caliente a su alrededor estaba subiendo, y esa corriente ascendente era lo que avivaba los fuegos en las manos de las estatuas, haciéndolos gruñir silenciosamente. Corriente de aire. El aire rozó los finos pelos del dorso de mi mano, fluyendo suavemente más allá de mí desde el exterior de la bóveda hacia la piedra caliente más o menos en el centro de la enorme cámara. No pienses como un humano, Harry. Piensa como un depredador. Ignora la vista. Olvida el oído. ¿A dónde iría un depredador cuando acecha a su presa? A sotavento. El Genoscua se estaría moviendo a sotavento de mí, localizándome a través de mi olor.
No era lo mismo que saber dónde estaba, pero para mis propósitos era lo suficientemente cerca. Suponiendo, por supuesto, que mi razonamiento fuera correcto. Si no lo era, estaba a punto de atraparme con él y convertirme en Harry Dresden, bebida humana. No me quedaba mucha energía para hechizos, pero tenía que arriesgarme. Así que invoqué al invierno, enfoqué mi voluntad a través de mi báculo y grité: Glacivallaré. Un frío gélido salió del báculo y se solidificó en un muro de hielo de quizás 6 metros de largo y 30 centímetros de espesor, curvado ligeramente hacia mí. Recé para que el Genoscua estuviera al otro lado, me giré y sprinté, con mi vida dependiendo de ello. No había dado ni 6 metros cuando algo golpeó el muro y lo hizo añicos con un estruendo. Lancé una mirada rápida por encima de mi hombro para ver al Genoscua como un gran borrón humanoide detrás de un velo que había flaqueado cuando pequeñas motas de hielo aterrizaron sobre el Genoscua y se derritieron en agua. El velo brilló y cayó, y él no se molestó en intentar restaurarlo. Recuperó el equilibrio después de casi medio segundo completo y vino tras de mí, moviéndose por el suelo a toda prisa, usando sus enormes brazos tanto como sus piernas para correr. Si Michael no lo hubiera dejado cojo, el Genoscua podría haber reclamado el depósito por mi cadáver. Pero aunque estaba recuperándose, todavía no se movía a toda velocidad, y pude mantenerme un par de pasos por delante de él. Su hedor llenó mi nariz, y su enorme respiración era aterradora mientras venía detrás de mí, rastreándome por el sonido frenético de mis pies corriendo y mi respiración trabajosa. No podía luchar contra este tipo. Pero eso no significaba que no pudiera matarlo. Salimos volando de la bóveda, y pasamos la puerta de sangre, y aceleré, comprometiendo todas mis reservas en el esfuerzo. Invoqué luz a mi báculo mientras corría por el túnel que surgía en la puerta de hielo, y al pasarla, recurrí al poder del manto de invierno para golpear la palanca de hierro de vuelta a la posición de encendido y romperla en la base con el mismo movimiento salvaje. Y entonces me lancé hacia el campo de exterminio de 200 metros de largo mientras los bloques de hielo del tamaño de una casa comenzaban a caer, romperse, deslizarse, voltearse y chocar entre sí como algún tipo de unidad de trituración de basura enorme y demente. Parkour. Grité, tirándome a un deslizamiento que me llevó justo debajo de un bloque de hielo que volaba horizontalmente tan grande como un vagón de tren, y luego volviendo a saltar para seguir corriendo. Parkour. Grité de nuevo, saltando sobre un pequeño bloque y sumergiéndome sobre varios más, esquivando y zigzagueando entre ellos, con el Genoscua pisándome los talones, lanzando miradas rápidas y frenéticas hacia atrás, observándolo cerrar la distancia centímetro a centímetro, su enorme cuerpo moviéndose con una cantidad totalmente injusta de agilidad mientras manejaba los obstáculos mejor de lo que yo podría haber hecho, incluso sin sus ojos. Y entonces el frío empezó a afectarle. Al principio no fue mucho. Perdió un paso conmigo. Pero luego, en la siguiente fila de trituradoras, una de ellas le golpeó el hombro monstruoso. Recuperó el equilibrio y siguió moviéndose, y casi habíamos atravesado el campo cuando jugué sucio. Salté sobre un par de trituradoras bajas, y me giré en el aire, justo lo suficiente para apuntar con un dedo hacia el suelo detrás de mí y chasquear. Infriga. No usé mucha energía. Apenas un susurro, en realidad, solo lo suficiente para cubrir un parche de 3 metros del suelo de la caverna con hielo suave de invierno. Y su pie resbaló. No fue un resbalón grande. Pero sus reflejos, entumecidos por el frío, no estaban a la altura de sostenerlo y su equilibrio vaciló. No mucho. Después de todo, corría a 4 patas. Pero lo suficiente. Lo hizo tambalearse mientras venía tras mí, ralentizando su ritmo de nuevo. De repente, había un muro de trituradoras de 3 metros frente a mí, cada bloque individual girando, golpeando y volteándose a intervalos impredecibles, y solté un grito y salté sobre él por completo, al estilo de salto de altura. Mis hombros rozaron la parte superior del muro, regalándome una vista espléndida de otro bloque del tamaño de una casa, cayendo directamente sobre mí desde la oscuridad de arriba, y luego reboté en la parte superior del muro y caí en el claro. El Genoscua agarró la parte superior del muro y saltó fácilmente, su enorme forma peluda moviéndose con un poder sin esfuerzo. De alguna manera había anticipado su presencia. Debió haber oído mi grito y salto, y tal vez la forma en que lo había superado por la parte superior.
O tal vez Urciel lo estaba ayudando a través de su persecución ciega, de la forma en que la Ciel me había ayudado una vez a guiarme en la oscuridad total. Pero ni el Genoscua ni el ángel caído sintieron lo que caía silenciosamente hacia ellos. Un bloque de hielo del tamaño de un edificio cayó como el martillo del Dios Todopoderoso y aplastó al Genoscua como una lata de cerveza. Rodé hasta detenerme y me desplomé en el suelo de piedra de la caverna, totalmente agotado, respirando como una máquina de vapor. Pero tuve suficiente energía para girar la cabeza hacia los restos espantosos que eran arrojados como un muñeco de trapo entre la última fila de trituradoras. Parkour, Jade. Perra. Luego simplemente respiré durante un minuto. Un momento después se acercaron unos pasos, y sentí unas manos que me levantaban. Michael había envainado a Morachius de nuevo, y me estabilizó mientras me levantaba. Gray se quedó allí y observó a las trituradoras triturar por un momento antes de negar con la cabeza y decir: «Guácala. ¿Verdad?», dije. Ana Valmont se estremeció, con el rostro pálido, y se volvió hacia mí. «¿Estás bien, Harry?». «Nada que 2 meses durmiendo en una buena cama no curen», dije. Un coro de gemidos de lamento se dirigió repentinamente hacia nosotros, como si las sombras que habían comenzado a inundar la bóveda hubieran alcanzado algún tipo de masa crítica y ahora estuvieran surgiendo hacia adelante. Todavía no las había visto, y no quería verlas. Tenía esta imagen vaga de las burbujas de limpieza de la falta de vida de esa película de El Señor de los Anillos en mi cerebro, y estaba seguro de que eso serviría perfectamente para imaginar la amenaza acercándose rápidamente. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana. «Los porteros», dije. «No queremos estar cerca cuando lleguen aquí. Vamos a despejar la primera puerta, gente». Y así lo hicimos, apresurándonos por el túnel hacia la ubicación de la senda original. Respiré hondo y me preparé para lo que esperaba que fuera el último esfuerzo serio del día. «Michael», dije. «¿Sí?». «Imagino que Nicodemus tenía a la Sierra Ascher como su senda de respaldo a casa», dije. Ascher había estado lanzando fuego infernal. Con un par de semanas de entrenamiento de un buen maestro, digamos un ángel caído que pudiera proporcionarle imágenes y comunicarse directamente en el pensamiento, podría tener suficiente talento para aprender a manejar una senda, pero probablemente no desde dentro de varios cientos de toneladas de roca fundida. Quizás el Genoscua podría haberlo hecho. Pero están fuera. Eso le deja una forma de volver. Michael gruñó y desenvainó su espada, y Gray frunció el ceño y pareció más cauteloso de lo que había estado un momento antes. «No estamos en condiciones de pelear, Harry», dijo Michael. «Él tampoco», dije. «Ojos abiertos. Pasad por la senda tan rápido como podamos, y la cerraré detrás de nosotros. Nick puede encontrar su propio camino a casa». Luego enfoqué mi voluntad, tracé una línea en el aire con mi báculo y dije: «Aparturum». Una vez más, una línea de luz dividió el aire y se ensanchó, y desde donde estaba, pude ver el interior de la bóveda de vuelta en el banco de Marcone. Me apoyé pesadamente en mi báculo y me sentí bastante orgulloso de mí mismo por no caerme y quedarme dormido allí mismo. «Michael», dije. «Ve». Michael desenvainó su espada y pasó primero, con los ojos alerta ante cualquier peligro. «Ana», dije. Valmont pasó, todavía llevando su mochila, noté. Era una de las idénticas que Nicodemus había proporcionado a todos y que yo había ignorado. Gray había usado un duplicado como señuelo, en el anfiteatro. «Dios mío», dijo Gray, mirándome. «¿No conseguiste ningún botín? ¿Cómo demonios me vas a pagar?». «Piensa en algo», dije. Gray sonrió. «Sé que tenemos prisa, pero hay algo que necesitas darte cuenta». «¿Qué?». «Nadie consiguió la parte de Binder», dijo. «Estamos todos bastante destrozados, y él tiene un ejército de demonios con los que puede emboscarnos. Para que lo pienses». Luego pasó por la senda. «Oh», dije. «Mierda. Solo quería ir a tumbarme a descansar bien en algún lugar». Porque nada era nunca sencillo. Pasé por la senda y volví al mundo mortal, y casi al instante me sentí mejor, más ligero, más libre. Cambio de gravedad. Forcé mi cabeza de vuelta al momento, porque tenía que concentrarme. Nicodemus podría estar apresurándose hacia la senda incluso ahora, al igual que unos pocos millones de sombras furiosas.
No creía que Hades permitiera que sus prisioneros inundaran el mundo mortal, pero por otro lado, nunca se sabe con ese tipo de personas. Al menos destruir el tejido de un hechizo era un trabajo más fácil que crearlo. Michael, dije. Cúbreme. Él vino a mi lado, con la espada en la mano. Me giré hacia la senda, cansado hasta los huesos, levanté mi báculo y murmuré. Disped. Y una sombra negra se precipitó a través de la senda, golpeándome como un camión. Estaba atento a los problemas y listo. Michael estaba listo. O ambos estábamos más cansados de lo que creíamos, o la sombra se movió con tal velocidad que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de reaccionar. O ambas cosas. El impacto me hizo girar en un círculo y me arrojó al suelo con todo el cuerpo, doliéndome y mis codos enredados con mis escápulas. Sacudí la cabeza somnoliento, levantando mis brazos en un gesto defensivo, para ver que la racha de sombra había zumbado hasta el extremo más lejano de la bóveda de Marcone, hacia su puerta principal. Nicodemus se alzó del remolino de sombras. Se veía pálido y terrible, con los ojos hundidos por el dolor, pero se mantenía erguido. Su espada estaba envainada de nuevo, y todavía llevaba el santo grial descuidadamente en una mano. Moviéndose con rigidez y dolor evidentes, giró una manija que abría la puerta principal de la bóveda desde el interior. La puerta se abrió de golpe cuando empujó. Luego me miró directamente y con mucha calma arrancó la manija de su base. Dresden, dijo Nicodemus. Había algo furioso y horrible en sus ojos. Pude verlo, incluso desde allí. De un padre a otro, llamó. Bien jugado. Sentí que mis ojos se abrían de par en par. Deténlo. Espeté y me puse de pie de un salto. Michael comenzó a correr. Gray se desdibujó hacia el extremo lejano de la bóveda, moviéndose a velocidades que uno normalmente asocia con aviones de vuelo bajo. Ninguno de nosotros llegó a tiempo para evitar que Nicodemus soltara una risa áspera y amarga, y cerrara la enorme puerta de un golpe. Corrí al otro extremo de la bóveda de todos modos, o mayormente corrí, respirando con dificultad. Ana Valmont se quedó a mi lado, todavía llevando su rollo de herramientas. Dios. Dije. Intenté con lo que quedaba de la manija, pero no pude agarrarla. La puerta de la bóveda se había cerrado, encerrándonos. Golpeé la puerta con el hombro, pero no se movía, y no estaba seguro de haber podido volarla incluso si hubiera estado fresco. Michael, ¿escuchaste lo que dijo? Escuché, dijo Michael con severidad. ¿Cómo podría saberlo? Tú se lo dijiste, respondió Michael en voz baja. Cuando lo provocaste sobre Deirdre. Dijiste cosas que solo otro padre sabría decir. Solté un gemido, porque Michael tenía razón. Una vez que Nicodemus se había dado cuenta de que yo era padre, no era un gran salto identificar a la niña pequeña de pelo oscuro y ojos oscuros que había aparecido repentinamente en la casa de Michael, un lugar que sabía perfectamente que Nicodemus vigilaría, incluso si no pudiera usar su sombra mascota para hacerlo. Y ella había aparecido allí inmediatamente después de mi loco ataque a la Corte Roja y mi aparente muerte, además. No era difícil de entender. Nicodemus podría no ser capaz de entrar en la propiedad de Michael, pero tenía todo un grupo disfuncional de escuderos con rifles de asalto y escopetas que sí podían, y estaba lleno del dolor de perder a su hija. Mauji estaba allí. También los hijos de Michael. También un ángel indefenso. Va a tu casa, susurré. Va a por nuestras familias. Capítulo 48. Atrás, dijo Ana Valmont con brusquedad, y se arrodilló para desplegar su rollo de herramientas en el suelo frente a la manija rota. Dresden, quítate de mi camino. Me hice a un lado y dije. Date prisa, date prisa, date prisa. Ella comenzó a sacar herramientas del rollo. Lo sé. Date prisa. Lo sé. No puedes simplemente cortarla para abrirla. Es la puerta de una cámara acorazada, Dresden, no la cadena de una bicicleta, espetó Valmont. Miró a Michael con exasperación y ladeó la cabeza hacia mí. Michael parecía querer decirle que se diera prisa también, pero dijo. Déjala trabajar, Harry. No tardaré mucho, prometió ella. Maldita sea, dije, bailando de un pie a otro. Dresden. Preguntó Gray. ¿Qué? Un coro de gemidos de lamento resonó a través de la bóveda como desde una gran distancia. Gray frunció los labios.
¿Debería esa senda seguir abierta de esa manera? Giré la cabeza y miré fijamente hacia la senda. La única luz al otro lado provenía de la propia senda, pero era suficiente para mostrarme a una figura enorme acercándose. Su rótula peluda estaba al nivel de mi esternón. Luego se arrodilló, y un rostro humanoide enorme y feo, con una sola ceja y un ojo gigantesco en el centro de la frente, me miró con hambre. Agarré mi báculo y concentré mi voluntad. Solo una vez quiero que algo salga según el plan, gruñí. Disperdorius. La energía me abandonó en una ola mareante, y el contorno de la senda se plegó sobre sí mismo y desapareció, llevándose al cíclope con él. Me aparté de la senda que colapsaba para volver a la puerta de la bóveda, incluso antes de que el espectáculo de luces terminara de desvanecerse. Hubo un pequeño sonido, un funt, seguido de un siseo, y me giré para encontrar a Valmont sosteniendo una especie de soplete de soldadura en miniatura, conectado a un par de tanques pequeños por mangueras de goma. Le pasó un destornillador de eje de acero a Gray y dijo: «Necesito una forma en L». Gray gruñó, tomó la herramienta con ambas manos y entrecerró los ojos. Luego, con un movimiento brusco y un borrón en la forma de sus antebrazos, dobló el eje del destornillador en un ángulo recto. «Deslízalo dentro del zócalo donde se rompió la manija, aquí, y sujétalo», dijo ella. Gray lo hizo. Valmont deslizó una tira de metal de algún tipo en el agujero, sostuvo un pequeño cuadrado de plástico oscuro para proteger su visión de la luz brillante del soplete, y las chispas comenzaron a saltar de la puerta. Trabajó en ello durante unos 500 años, que probablemente cabían dentro de un par de minutos, y entonces el soplete empezó a quedarse sin combustible y flaqueó. «Manténlo quieto», dijo ella. «Bien, suelta». Gray soltó el mango del destornillador, que ahora sobresalía del encaje original en aproximadamente la misma posición que la manija original. «Hazlo». «Vámonos», dije. «No», espetó Valmont. «Estos materiales no son los adecuados, y no estoy muy segura de esa soldadura. Tenemos que dejar que se enfríe o solo conseguirás romperlo y no tengo combustible para un segundo intento». 60 segundos. «Maldita sea», dije, caminando de un lado a otro. «Está bien, cuando salgamos, me dirigiré a la casa tan rápido como pueda llegar. Michael, quiero que busques un teléfono Y». «Voy contigo», dijo Michael. Me giré para mirarlo y dije en un tono brutalmente plano y práctico: «Tu pierna está herida. Me retrasarás». Su mandíbula se apretó. Un músculo tembló. Pero asintió. «Y necesitarás ayudar a los demás a salir del banco. Con suerte, sin que os acribillen en el camino. Aléjate, busca un teléfono y advierte a Charity. Tal vez tenga tiempo de llevarlos a la habitación del pánico. Él quemará la casa con ellos dentro», dijo Michael en voz baja. «Ni de coña», dije. «Sígueme tan rápido como puedas». Él asintió. Luego, en silencio, me ofreció la empuñadura de Amorachius. «No puedo aceptarla, Michael», dije. «No es mía, Harry», dijo él. «Solo la guardé por un tiempo». Puse mis dedos en la empuñadura, luego negué con la cabeza y la empujé de vuelta hacia él. La espada tenía un poder tremendo, pero debía usarse con un cuidado igualmente tremendo, y yo no tenía ni la formación ni la disposición para ello. Murphy sabía que no debería haber usado a Fidelachius, pero anoche la desenvainó de todos modos y ahora ha desaparecido. No soy un genio. Pero termino aprendiendo. Michael me sonrió un poco. «Eres un buen hombre, Harry. Pero estás cometiendo el mismo error que Nicodemus siempre comete, y el mismo que cometió Carrin». «¿Qué error?» «Todos pensáis que la palabra crítica en la frase espada de la fe es espada». Le fruncí el ceño. «El mundo siempre piensa que la destrucción de un recipiente físico es la victoria», dijo en voz baja. «Pero el Salvador era algo más que meras células, tejidos y compuestos químicos, y Fidelachius es algo más que madera y acero». «Ha desaparecido, Michael», dije suavemente. «A veces los malos ganan una. A veces parece que lo hacen. Pero solo por un tiempo». «¿Cómo puedes saber eso?» «No puedo saberlo», dijo él, iluminándose su rostro con una sonrisa repentina. «Por eso lo llaman fe, Harry. Ya lo verás». Noté que Gray estaba mirando a Michael intensamente. «Tiempo», dijo Valmont. Alargó la mano y sujetó el eje del destornillador con los dedos.
Luego, con mucha suavidad, giró el mango. La puerta de la cámara acorazada soltó un fuerte chasquido y se abrió. Pongámonos en marcha, dije. Asumiendo que Binder nos deje, añadió Gray. Salimos de la bóveda hacia la sala de seguridad y encontramos el lugar absolutamente destrozado. El exterior de la cámara estaba lleno de abolladuras de más de 1 centímetro de profundidad. Más abolladuras y manchas cubrían las cajas de seguridad en las otras 2 paredes. La pared que había contenido las minas simplemente había desaparecido, dejando al descubierto el hormigón, y este había sido masticado y destrozado por los rodamientos que rebotaron, algunos de los cuales aún eran visibles, enterrados en la pared. El suelo estaba cubierto de grava y escombros. Además, 30 de los matones de Binder estaban en formación alrededor de la puerta de la bóveda, cubriendo cada ángulo posible. Todos nos apuntaban con UCIs. ¡Vaya!, dije, agarrando mi báculo. Binder, espera. Mueve otra pulgada y serás puré. Llegó la voz de Binder desde el pasillo fuera de la sala de seguridad. Por algún pequeño milagro, la puerta seguía en sus bisagras, y el pequeño mercenario se mantenía fuera de la vista detrás de ella. ¿Dónde está Ana? Mi primer instinto fue decir que la compañera de Binder venía justo detrás de nosotros, pero algo me dijo que sería una mala idea. Así que tragué saliva y dije. Muerta. Hubo un momento de silencio. Luego la voz de Binder regresó, más ronca. ¿Qué pasó? Olvidó la regla número 1, dije. Aceptó una de las monedas. No tuve elección. No tuviste elección. Vosotros, los chicos del Consejo Blanco, decís mucho eso, dijo Binder en un tono muy suave, que sonaba infinitamente más aterrador de lo que habría sido uno duro. Nicodemus dice que vuestro equipo nos traicionó, mató a Deirdre, a Naya el gran mono, y que os vais a quedar con todo el botín. Te dijo parte de la verdad, dije. Pero está mintiendo sobre quién intentó clavar el cuchillo primero. Nosotros jugamos limpio. Él se volvió contra nosotros. Parte de la cara de Binder apareció detrás de la puerta y gruñó. Luego señaló a Michael con la barbilla y dijo. Sir Caballero, ¿es eso lo que pasó? Tu socia aceptó la moneda de la Ciel, dijo Michael con firmeza. Nicodemus asesinó a su propia hija para abrir la puerta de sangre. Una vez que estuvimos dentro, ordenó a las señoritas Cher y Algenoscua que se volvieran contra el resto de nosotros. Luchamos. Ellos perdieron. Binder entrecerró los ojos hacia Gray, con un gesto de desaprobación en sus rasgos. Así que te cambiaste de bando, ¿entonces? Dresden me contrató antes que Nicodemus. Hice aquello para lo que me contrató. Binder levantó una ceja. Ah. Eso lo explica. Gray se encogió de hombros. Ana, dijo Binder, volviendo su vista hacia mí. ¿Tú la mataste? Lo hice, dije. Me ofrecí a dejar que se retirara. No quiso. Lo siento. Era demasiado fuerte para manejarla de otra manera. Binder escupió un juramento silencioso y vicioso, y miró hacia otro lado. Chica estúpida. No era una mala socia. Pero ni pizca de sentido común. Solo por curiosidad, dijo Gray. ¿Vas a dispararnos o qué? ¿Eh? Dijo Binder. Luego miró a los matones, y estos bajaron sus armas y comenzaron a salir en fila. Ah, no, a los muchachos se les acabó la munición hace al menos 20 minutos. Después de eso fue cuerpo a cuerpo, pero luego empezaron a llegar los polis y la gente de Marcone retrocedió para pensar un poco las cosas. Más bien para buscar a los Einerharen como refuerzo, murmuré. Los matones de Binder eran formidables, pero no iban a ser capaces de resistir contra un equipo de auténticos hombres del norte con una docena de siglos de experiencia cada uno, a quienes la muerte no les había impresionado la primera vez. ¿Cuál es la situación ahí fuera? Los ojos de Binder parecieron quedar en blanco por un momento. Luego informó. Una docena de coches de patrulla han bloqueado la zona. Hay algunos camiones de bomberos aquí. Partes del edificio sobre nosotros están en llamas. Se supone que hay 1 millón de vehículos más en camino, pero las calles son una gran placa de hielo, y por ahora los polis solo cubren las salidas. El tiempo se ha vuelto espantoso. Hay una niebla espesa que viene del lago. Hielo y niebla, dije. Me gusta. El sol no ha salido todavía, dijo Binder.
Y algún viejo feo y malvado echó un mal de ojo a todas las farolas y focos. Si salimos de aquí ahora, podríamos hacerlo de una pieza. ¿Qué pasó con Nicodemus?, preguntó Michael. Salió volando, escupió Binder. Me dijo que habíais matado a Ana y me habíais dejado pudriros. Gruñí. ¿Lo del dinero?, preguntó Binder. ¿Qué tan cierto es? Tenemos una mochila, dijo Valmont en voz baja. Piedras pequeñas, fáciles de mover. Tendremos que repartirlo una vez que estemos todos a salvo. Parpadeé y la miré. Ella me lanzó una mirada tranquila e indescifrable. Todos para uno, dijo. Yo también quiero salir de esta. Tenía razón. Yo estaba llegando al límite de mis fuerzas. Binder también parecía exhausto. Si simplemente salíamos corriendo por la puerta de cualquier manera, el puro azar decidiría nuestro destino. Oscuro o no, con niebla o no, los policías de patrulla de Chicago estaban fuertemente armados, y dados los disparos y explosiones y demás, debían pensar que se trataba de algún tipo de ataque terrorista en curso. Dispararían primero, y segundo, y tercero y cuarto, y harían preguntas para llenar el tiempo mientras recargaban. Un poco de perdigones a través del cráneo no mejoraría mi tiempo de respuesta al ataque en la casa de los Carpenter, y les debía a Valmont y Michael mucho más que dejar que les dispararan mientras huían de la escena de un crimen. Más que nada, quería estar moviéndome hacia la casa de Michael, pero para hacer eso, primero tenía que sacarnos del edificio de una pieza. La única forma de hacerlo era trabajando juntos. Binder, dije. Nicodemus nos jodió a todos. Pero te ofrezco un nuevo trato, aquí mismo, un pacto de supervivencia mutua. Dividiremos la mochila a partes iguales entre los 5 una vez que estemos fuera de aquí. No son piedras rojas, pero el 20% de ellas son tuyas si te unes a nosotros para sacarnos a todos de aquí. ¿Tu palabra en ello? Mi palabra, dije. No sé, dijo Binder. Teniendo en cuenta que no cumpliste la promesa de matarme si me volvías a ver por aquí. Puse cara de pocos amigos. ¿Sir Caballero?, preguntó Binder. ¿Dará usted su palabra? La tienes, dijo Michael. ¿Estás dentro o no?, pregunté. Binder observó a Michael por un momento, luego asintió una vez. Por supuesto que estoy dentro. ¿Qué otra opción tengo? Todos los demás. Hubo un murmullo general de acuerdo. Bien, entonces, escuchad, dije, sintiendo el impulso de salir corriendo tras Nicodemus en cada fibra de mi cuerpo. Pero usé la cabeza. Lo primero es lo primero. Salir de la trampa mortal en la que estábamos. Luego salvar a McGee de la suya. Aquí está el plan. Capítulo 49. El plan no tardó mucho en ponerse en efecto. Los esbirros de Binder salieron de todos los lados del edificio del banco como una horda aullante, atravesando ventanas y corriendo por las puertas. Se lanzaron directamente hacia el fuego de 2 docenas de patrullas que rodeaban el lugar. Los matones de Binder morían con dificultad, pero morían, tras recibir varios disparos cada uno. Saltaban sobre los coches. Agitaban sus brazos de forma amenazante. Blandían sus UCIs vacías con intención maliciosa. Pero en realidad no hirieron a nadie. La parte del botín de Binder se perdería si lo hacían. Y cuando caían, se deshacían de nuevo en el ectoplasma del que habían sido formados originalmente. Una sustancia pegajosa, transparente y gelatinosa que se evaporaría rápidamente, dejando atrás nada más que UCIs vacías y confusión. La mayoría de los esbirros salieron por el lado oeste del edificio. Nuestro pequeño grupo salió varios segundos después de ellos, cubiertos por mi mejor velo, es decir, luciendo un poco más borrosos y translúcidos de lo que pareceríamos normalmente. Los velos no son lo mío, ¿de acuerdo? Especialmente no cubriendo a tanta gente a la vez. Con esa luz, con ese clima, en la confusión aullante de lo que parecía un asalto de demonios con código de vestimenta corporativo, mi pobre velo fue suficiente. Yo tomé la delantera, Michael cerró la marcha y todos nos tomamos de las manos en una cadena, como un grupo de escolares viajando de un lugar a otro. Teníamos que hacerlo. De lo contrario, el velo solo me habría cubierto a mí. Fuera del anillo de coches de policía había un perímetro de otros vehículos de emergencia. Camiones de bomberos y ambulancias y similares, estacionados en cualquier ángulo desigual que hubieran logrado sobre el hielo.
La prensa había comenzado a llegar, mientras un número insuficiente de otros policías intentaba acordonar la manzana alrededor del edificio Capristi. Cada persona allí se esforzaba por ver a través de la niebla, para tener una idea de lo que estaba sucediendo durante el caos aullante del ataque y la subsiguiente lluvia de disparos. Mantuve el velo a nuestro alrededor mientras avanzábamos cojeando a través de la confusión al mejor ritmo que Michael podía llevar. No evitó que la gente notara que alguien pasaba deprisa, pero al menos evitaría que alguien nos identificara. La pierna mala de Michael aguantó otra manzana y luego se soltó de la cadena, jadeando, para detenerse tropezando y apoyarse contra un edificio. Una vez que su agarre se rompió, mi velo vaciló y se deshizo, y los 5 volvimos a aparecer totalmente a la vista. Bien, dije. Vosotros 3 seguid moviéndoos, tan rápido como podáis, antes de que la gente de Marcone se dé cuenta de lo que pasa. Buscad un teléfono cuanto antes. Deberíamos separarnos tan pronto como sea posible, dijo Binder. Se veía pálido y estremecido. Había nacido en una época anterior a la invención del cardio, y había estado invocando demonios toda la noche. Valmont añadió un firme y silencioso asentimiento a la opinión de Binder. Cuando se trata de cometer delitos, escuchad a los profesionales del crimen, dije. Tomad vuestra parte y dadle a Michael lo que quede. Que Dios vaya contigo, Harry, dijo Michael. Gray, dije, conmigo. Y me giré, invoqué al invierno y empecé a correr. Gray tardó varios segundos en alcanzarme, pero lo hizo con bastante facilidad. Luego soltó un sonido impaciente y dijo. Intenta no ponerte tenso. ¿Qué? Soltí. Parkour, dijo con impaciencia. Y me agarró por la cintura y me lanzó al aire. Subí, agitando brazos y piernas, y miré hacia abajo para ver algo que era básicamente imposible. Gray se dejó caer suavemente a 4 patas, se desdibujó, y de repente había un caballo gris grande y de patas largas corriendo debajo de mí, y caí sobre su lomo. Logré angular la caída para minimizar la zona de impacto crítico, recibiendo la mayor parte de mi peso en los muslos, pero al hacerlo casi salgo volando, y tuve que agitarme con bastante salvajismo para aferrarme. Lo logré, sin embargo, y me acomodé. No había montado a caballo desde mis días en la granja de Ebenezer en los Ozarks, pero allí lo hacía todos los días, y la memoria muscular todavía estaba en su lugar. Montar un caballo al galope a pelo no es fácil cuando te sientes un poco aturdido tras ver a alguien ignorar completamente las leyes de la física y la magia tal como las conoces. Podía lidiar con el cambio de forma, pero Gray había hecho algo más significativo que eso. Había alterado su maldita masa. Reorganizar un cuerpo con magia, seguro, básicamente sabía cómo funcionaba. Solo mueves las cosas del lugar, pero la masa siempre permanece igual. Es cierto que había visto a Ursiel cambiar a su forma de oso y añadir muchísima masa, así que sabía que de alguna manera se podía hacer, pero había pensado que tal vez era algo de ángel caído. Aunque eso tampoco tenía sentido. Había visto a Liechtenstein reducir su masa de forma bastante significativa en una guerra de cambios de forma con un Naglosy, pero había supuesto que había logrado hacer algunos materiales más densos y pesados, apretujando la misma masa en un área más pequeña. Gray no solo se había hecho más grande. Se había hecho 7 u 8 veces más grande, y lo había hecho en un parpadeo. Mi cabeza palpitante hacía difícil que los pensamientos fluyeran, pero logré meter mi báculo bajo el brazo para poder agarrarme a la crin del caballo con los dedos de mi mano buena, y me di cuenta de que estaba balbuceando en voz alta. Oh, me oí darme cuenta, ectoplasma. Traes la masa de la misma manera que los esbirros de Binder fabrican algo para ellos mismos. Gray bufó, como si yo hubiera declarado lo obvio. Y luego sacudió la cabeza y empezó a correr. Cuando corro con el invierno sobre mí, puedo moverme bastante rápido, tan rápido como cualquier ser humano puede lograr, y puedo hacerlo por más tiempo. Digamos unos 40 o 50 kilómetros por hora. Un caballo pura sangre corre una carrera a unos 55. Los caballos de cuarto de milla han sido cronometrados a casi 90 kilómetros por hora en distancias cortas. Gray empezó a moverse a la velocidad de un caballo de cuarto de milla, tal vez más rápido, y no se detuvo. Yo solo intenté aferrarme. La tormenta de hielo había paralizado relativamente a Chicago, pero todavía había algunos coches moviéndose, algunas personas en las aceras.
Gray tuvo que zigzaguear entre ellos, ya que ninguno era lo suficientemente rápido como para apartarse por voluntad propia. Para cuando podían ver a Gray moviéndose hacia ellos a través de la niebla, era demasiado tarde para esquivarlo, y había muy poco que yo pudiera hacer salvo aferrarme e intentar no caerme. Al ritmo que se movía Gray, una caída sería más como un accidente de coche que cualquier otra cosa, solo que yo no tendría la protección de, ya sabes, un coche a mi alrededor cuando sucediera. La experiencia me dio una nueva apreciación por Carrin y Swarley, excepto que Swarley no saltaba por encima de buzones, peatones y uno de esos cochecitos eléctricos diminutos cuando se interponían en su camino. Noté, en algún punto del trayecto, que Gray estaba tan sujeto como cualquier otro al hielo resbaladizo de las calles y aceras de la ciudad. En algunos momentos, estaba más patinando que corriendo, aunque parecía manejarlo todo con una gracia notable. Si no hubiera reducido mis probabilidades de sobrevivir al viaje, habría cerrado los ojos. Nos movíamos en la dirección correcta, y no se me ocurrió hasta que estuvimos casi allí que nunca le había dicho a Gray dónde encontrar la casa de Michael. Para cuando llegamos, Gray respiraba como una locomotora de vapor, y la piel debajo de mí estaba cubierta de sudor, espuma y ardiendo. Sus fosas nasales dilatadas estaban manchadas de sangre. Por muy notable que fuera, mover tanta masa tan rápido durante tanto tiempo aparentemente tenía un coste metabólico del que ni siquiera Gray podía escapar. Pasamos atronando junto al pequeño SUV de Carrin, todavía atascado donde ella lo había chocado la tarde anterior, y fue al intentar girar por la calle de Michael cuando la agilidad de Gray se encontró con su agotamiento y vaciló. Pisó un parche de hielo y nos fuimos de lado hacia la casa de la esquina. Sentí que su peso dejaba el suelo y empezamos a dar vueltas en el aire. Iba a ser una caída fea. Casi 1 tonelada de caballo y unos 110 kilos de mago iban a rebotar juntos sobre la tierra congelada y estrellarse contra un edificio, y no había mucho que pudiera hacer al respecto. Excepto que no sucedió de esa manera. Mientras dábamos vueltas, el caballo se desdibujó, y de repente Gray regresó, junto con un gran montón babeante de ectoplasma humeante. Me agarró en el aire, tirando de mis hombros con fuerza contra su torso, y cuando golpeamos el suelo por primera vez, su cuerpo amortiguó el choque del impacto, recibiéndolo en su espalda en lugar de en mi cráneo. Rebotamos y dolió, giramos violentamente una vez y luego nos estrellamos contra el costado de la casa aproximadamente un cuarto de segundo después de toda la masa ectoplásmica. Una vez más, Gray recibió el impacto con su cuerpo, perdonando el mío, y oí huesos rompiéndose mientras lo hacía. Entre él, unos arbustos gruesos en la base de la casa y el colchón de limo, llegué a una parada brusca, pero no fatal. Me incorporé y revisé a Gray. Estaba tirado en un montón, con los ojos cerrados, la nariz y la boca ensangrentadas, pero todavía respirando. Su pecho estaba grotescamente deformado, pero incluso mientras miraba, inhaló y un par de costillas parecieron expandirse de nuevo hacia una forma más natural. Campanas del infierno, ese tipo podía aguantar una paliza. Y eso lo decía yo. Las cosas, que hago, graznó, por el dinero del alquiler. Levanté la cabeza, aturdido, para ver las grandes furgonetas blancas sin identificación que Nicodemus había usado para el transporte al inicio del trabajo, girar la esquina en el otro extremo de la calle y avanzar lentamente hacia la casa de Michael. Gray me había llevado allí a tiempo, aunque por poco. Por supuesto, ahora que estaba aquí, la pregunta era qué iba a hacer al respecto. Me puse de pie, invocando mi velo de nuevo. Puede que no lograra mucho, pero al menos no consumía mucha energía, y empecé a moverme silenciosamente hacia el enemigo. Los pies del caballero de invierno eran absolutamente insonoros sobre el hielo. Mi cabeza me estaba matando, con un latido constante. Mi brazo, lo mismo, incluso a través del aislamiento ofrecido por el manto de invierno. La fatiga y el uso rudo habían hecho nudos en mi espalda, y no sabía cuántos hechizos más podría realizar antes de caer al suelo, si es que podía alguno. ¿Por qué?, me pregunté, caminaba hacia las furgonetas preparándome para una pelea. Culpé al manto de invierno, que continuamente empujaba a mi depredador interno, incitándome a pelear, cazar y matar para llegar a una solución.
Había un momento y un lugar para ese tipo de cosas, pero mientras veía que las furgonetas empezaban a frenar con cuidado en las calles heladas, mi cordura me decía que no era aquí ni ahora. Podría ser capaz de lanzar un hechizo de fuego explosivo sobre las furgonetas, pero las explosiones casi nunca son tan limpias y completas como esperan quienes las crean, y el esfuerzo podría dejarme inconsciente sobre el suelo cubierto de aguanieve. Podría quedarme allí sin sentido mientras los supervivientes asesinaban a mi hija. Demasiadas variables. ¿Por qué liarse a golpes con los malos cuando tal vez podía recoger a los Carpenter y a Maguire y escabullirme antes que ellos? Así que, en lugar de empezar una pelea, mantuve el velo y corrí alrededor de la casa de la esquina, y empecé a saltar vallas, moviéndome por los patios traseros hacia la casa de los Carpenter. Me acerqué a la puerta trasera e intenté girar el pomo. No se movió, y me arriesgué a dar un ligero golpe en el cristal de la puerta contra tormentas. Charity. Dije en un tono bajo y urgente. Charity, soy yo. Revisé las esquinas de la casa, por si los escuderos habían desplegado gente a pie para moverse por los patios traseros de la misma forma que yo. Y cuando volví a mirar hacia la puerta, la pesada puerta de seguridad que había detrás se había abierto y los cañones gemelos de una escopeta de posta se abrían ante mis ojos. Bajé mi velo a toda prisa y levanté las manos. Creo que dije algo inteligente, como Glurk. Charity bajó la escopeta, con sus ojos azules muy abiertos. Llevaba pijama y encima uno de sus abrigos tácticos hechos a mano. Una capa de malla de titanio entre dos capas multicapa de tejido antibalístico. Tenía lo que parecía una Colt modelo 1911 en una funda en la cadera. Harry. Dijo, y abrió rápidamente la puerta contra tormentas. Entré deprisa y dije. Ya vienen. Michael acaba de llamar, dijo ella, asintiendo, y cerró la puerta de seguridad detrás de mí, echando múltiples cerrojos mientras lo hacía. ¿Dónde están los niños? Arriba, en la habitación del pánico. Tenemos que sacarlos, dije. Demasiado tarde, dijo una voz desde la sala delantera. Ya están aquí. Avancé con sigilo y encontré a Waldo Butters agachado junto a las ventanas delanteras, mirando hacia afuera. Llevaba su chaleco de Batman con todos sus artilugios mágicos, y sostenía una escopeta de corredera con cuidado, como si supiera cómo usarla, pero solo por los pelos. En el umbral de la cocina estaba Uriel. Llevaba un delantal. Había lo que parecía harina de tortitas manchando su camisa. En lugar de parecer peligroso y absoluto, como debería ser un arcángel, se veía delgado y un poco cansado y vulnerable. No tenía un arma, pero sostenía un largo cuchillo de cocina en manos competentes, y había un equilibrio tranquilo en su cuerpo que me habría advertido de que podría ser peligroso si no lo hubiera conocido. Mouse estaba sentado junto a Uriel, con aspecto extremadamente serio. Su cola golpeó 2 veces contra las piernas del arcángel vulnerable al verme. Comenzó Charity al ver a Uriel. Maldita sea, continuó, con voz molesta. Se supone que debes estar arriba con los niños. Yo ya libraba guerras cuando este planeta no era más que gases en expansión, dijo Uriel. Tampoco tenías fugas ni morías si alguien te abría un agujero, dije. El ángel frunció el ceño. ¿Puedo ayudar? ¿Ayudar a qué? Le pregunté, sacando el revólver monstruoso del bolsillo de mi guardapolvos. A cortar plátanos para las tortitas. Esto es un tiroteo. Harry, dijo Butters con urgencia. Engek, dije frustrado, y fui hacia Butters. Mouse, quédate con él, chico. Guau, dijo Mouse seriamente. Obviamente ese era el plan del chucho, pero leí en alguna parte que un buen comandante nunca da una orden que sabe que no será obedecida. Por lo tanto, era lógico que también diera órdenes que sabe que serán obedecidas siempre que sea posible. Apaga las luces, le dije a Charity. Ella asintió. La mayoría de las luces ya estaban apagadas, pero algunas luces nocturnas que podían funcionar como linternas extraíbles brillaban en las tomas de corriente aquí y allá. Fue quitándolas, y el interior de la casa se volvió más oscuro que la luz invernal de antes del amanecer que había fuera. Me moví al lado de Butters y miré a través de las cortinas translúcidas mientras recargaba mi gran revólver. Pude ver vagamente a los escuderos bajando de las 2 furgonetas, ahora estacionadas frente a la casa. Llevaban escopetas y rifles, como antes.
9, dijo Butters en voz baja, contando a los pistoleros. 10. 11. Jesús. Sigue contando, dije. Podría importar. Butters asintió. 14. 15. 16. 16. Quedaos abajo, les dije a todos. Alejaos de las ventanas. No dejéis que sepan nada. Alguien se movió a través de la oscuridad y se agachó silenciosamente junto a mí. Ya he llamado a la policía, dijo Charity. Están respondiendo a una gran emergencia, respondí. Tardarán un rato en llegar aquí. Noté que dos parejas de pistoleros se separaban de los demás, dirigiéndose hacia cada lado de la casa. Están rodeándola. Yo me encargo de la parte de atrás, dijo Charity. ¿Tú también sabes usar armas, eh? Le pregunté. Vi brillar sus dientes en la penumbra. Me gustan más los martillos y las hachas. Lo sabremos en un minuto. Suerte, dije, y ella desapareció de vuelta hacia la parte trasera de la casa. La casa de Michael había sido fortificada de la misma manera que la mía, con puertas de seguridad de alta resistencia que resistirían cualquier cosa que no fuera cargas de demolición o el uso decidido de un ariete. Con un poco de suerte, podrían intentar las puertas, encontrarlas resistentes y perder algo de tiempo resolviendo qué hacer. Pero Nicodemus no dejaba espacio para la suerte en sus planes. 8 hombres comenzaron a avanzar con cuidado hacia la puerta principal sobre el césped. 2 de ellos llevaban pequeñas cargas de explosivos plásticos. Por supuesto, ya había inspeccionado el lugar. O tal vez simplemente planeaba volar la puerta de sus bisagras, incluso si fuera de papel pintado. Maldita sea, yo no era un soldado. No tenía entrenamiento en todo el asunto táctico. Pero si fuera yo, y quisiera entrar en una casa donde esperaba al menos un poco de resistencia, podría ser inteligente entrar por 2 direcciones a la vez. Tal vez enviaría la mayoría de mis hombres por el frente, y solo a unos pocos por detrás, para reducir las posibilidades de que se masacraran entre sí por error. De hecho, tal vez solo pondría a unos pocos hombres en la puerta trasera para liquidar a cualquiera que intentara huir. Por supuesto, el objetivo de irrumpir en una habitación es hacerlo cuando no te esperan. Y a ellos sí los esperábamos. Eso nos daba al menos una pequeña ventaja, ¿verdad? Claro que sí. Van a volar la puerta, le dije a Butters. Y tal vez lancen algunas granadas cegadoras, y luego entrarán aquí y empezarán a disparar. Ponte allí detrás del sofá y espéralos. En cuanto esa puerta se abra, empieza a disparar a través de ella. Butters tragó saliva y asintió con un movimiento brusco. Su rostro estaba pálido y perlado de sudor frío. Bien. Se arrastró hasta detrás del sofá. Mientras tanto, fui a la pared junto a la escalera que subía al piso de arriba. Cuando la puerta volara, se abriría de golpe, o si la sacaban de las bisagras, saldría volando hacia la escalera. Me agacharía junto a la escalera, donde la mayor parte de mi cuerpo estaría oculta excepto el brazo del arma y mi cabeza. Me puse en posición y dejé el arma en el suelo donde pudiera encontrarla fácilmente. Luego esperé. 10 segundos después, se oyó un sonido como el de un martillo gigante golpeando una roca plana, y una sensación como la de estar en el oleaje y ser golpeado en el pecho por una ola, solo que menos sustancial. La puerta se abrió de golpe. Apenas podía sacar el aire de mi pecho, pero agité la mano hacia la puerta y murmuré. Ventas servitas. Una ráfaga de viento poderoso golpeó el umbral desde mi lado justo cuando varios objetos pequeños caían desde el otro lado, y estos rebotaron hacia el porche con golpes sordos antes de que hubiera una descarga de luz y sonido que habría aniquilado mi visión si no me hubiera protegido ya los ojos con la mano. Un par de gritos sin palabras de confusión surgieron de los escuderos de afuera, y el agotamiento por el esfuerzo hizo que mi visión se estrechara en un túnel. Vi a alguien moverse en el umbral, y entonces Butters abrió fuego con la escopeta. Agarré mi pistola, apunté al umbral y disparé 2 tiros tan rápido como pude apuntar. Un hombre cayó al suelo, y aunque me gustaría atribuirme el mérito de ser un pistolero increíble, lo más probable era que Butters y su escopeta fueran los responsables. No hubo tiempo para nada más que eso. Fanáticos podrían ser, pero no eran estúpidos. Tardaron menos de un par de segundos en despejar el porche y nuestras líneas de fuego.
Incluso el tipo que cayó se alejó a rastras, dejando un rastro de sangre tras de sí. Dejé de disparar, frustrado por la falta de objetivos, pero Butters siguió disparando cartucho tras cartucho hacia el umbral vacío. No se detuvo hasta que la escopeta hizo clic en una recámara vacía 3 o 4 veces. Le lancé una mirada para encontrarlo mirando fijamente al umbral, temblando visiblemente, con el rostro pálido como una sábana. Tío, dije. Recarga. Me miró con los ojos como platos durante un segundo, luego asintió bruscamente con la cabeza y empezó a hurgar en uno de sus bolsillos. Esperé hasta que recargó la escopeta y dije. Cubre la puerta. Voy a ver cómo está Charity. Bien, dijo. Me giré y caminé hacia la parte trasera de la casa, tratando de recordar dónde estaban las paredes para no chocar con ellas, y al doblar la esquina casi me choco con un escudero con una escopeta. No había tiempo para pensar. Barrí mi báculo de izquierda a derecha, golpeándolo contra la escopeta. El agarre debilitado de mi mano izquierda no me dio mucha palanca, pero cuando el fuego y el trueno brotaron del cañón, en lugar de morir me tambaleé en una agonía repentina por el dolor del sonido tan cerca de mi tímpano, así que fue suficiente. El escudero apartó el báculo de mi débil agarre con un tajo del cañón de la escopeta. Le disparé 2 veces en el estómago con mi gran revólver. Soltó un jadeo y cayó, y pateé la escopeta fuera de sus manos mientras caía. Detrás de él, su compañero me apuntó con una carabina de asalto y me tenía a su merced. El terror me atravesó. Intenté lanzarme lejos, sabiendo mientras lo hacía que no me serviría de nada. Uriel se materializó de entre las sombras detrás del segundo escudero con su cuchillo de cocina, y abrió las 2 grandes arterias y la tráquea del escudero con un solo tajo. El hombre se desplomó, y Uriel lo acompañó hasta el suelo, inmovilizando el rifle de asalto con una mano durante unos segundos, hasta que el escudero dejó de luchar. Me miró, con expresión de náuseas. Me quedé mirando a los 2 escuderos. Habían entrado por detrás. Charity. Para cuando llegué a la puerta trasera, estaba abierta de par en par, con un lado retorcido y ennegrecido por la fuerza de la carga de demolición que la había abierto. La escopeta de Charity yacía en el suelo, con un par de granadas segadoras gastadas junto a ella. Había una mancha de sangre en un rastro que conducía a la puerta y hacia el hielo. Charity había desaparecido. No era difícil de imaginar. Los malos habían volado la puerta trasera, solo que ella no había tenido un mago allí para detener las segadoras. Habían entrado volando, la habían aturdido y se la habían llevado antes de que pudiera disparar un tiro. Vi un destello de movimiento fuera de la puerta y salté hacia atrás cuando otra escopeta rugió. El escudero no me dio, pero por poco, y una sección de yeso del tamaño de mi puño desapareció de la pared detrás de donde yo había estado. Harry. Aulló Butters. Regresé corriendo al frente de la casa para encontrar a Butters mirando a través de las cortinas, con la expresión desencajada por el horror. Nicodemus estaba de pie en la acera frente a la casa de los Carpenter, con su sombra retorciéndose. Tessa estaba a su lado en forma humana, vestida con pantalones negros y camisa negra. Su expresión era distante, atormentada. Se veía fatal, delgada y consumida, como en esas películas de personas rescatadas de campos de concentración, pero sus ojos ardían con una emoción oscura que la palabra odio no alcanzaba a describir. Mientras miraba, 2 escuderos llevaron a Charity medio a rastras, medio en brazos, hasta él. La tiraron sobre la acera frente a Nicodemus. Parecía aturdida. Su pierna estaba cubierta de sangre. El abrigo blindado estaba masticado y desgarrado sobre su muslo herido, donde la mayoría de los perdigones de escopeta habían sido atrapados y detenidos. Nicodemus agarró un puñado del cabello de Charity y tiró de su rostro hacia arriba, hacia donde ella pudiera ver su casa. Se me encogió el corazón y la rabia me llenó. Sabía lo que estaba haciendo. Nicodemus planeaba dejar un mensaje para Michael. No le bastaba con simplemente matar a los hijos del caballero, no cuando podía matarlos y dejar atrás el cadáver de Charity de tal manera que quedara claro que la habían obligado a verlos morir primero. Mira, señora Carpenter, siseó Tessa. Mira. Nicodemus giró la cabeza hacia 3 escuderos, que esperaban con botellas de vodka convertidas en cócteles Molotov con trozos de tela. Las botellas ya estaban encendidas. Su voz rasposa salió baja y dura. Quemadlo todo.